Descubren túnel en Concepción para robar en las oficinas de la tía Rica. Construcción artesanal contaba con herramientas e iluminación. Detienen a 5 implicados en un turbazo en supermercado de Ñuñoa. Son parte de un grupo de 20 personas que entró a llevarse todo lo que pudo. Polémica desata construcción de un muro en plena playa en Concón. Armada asegura que se trata de un terreno privado. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche, como siempre en vivo por TVN, canal 24 horas, 2 de la mañana con 4 minutos. Vamos con las noticias. Un turbazo sorprendió a todos esta tarde en un reconocido supermercado de la comuna de Ñuñoa. Esta y otras informaciones de las últimas horas en el reporte de Joaquín Aravena. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, un turbazo. Hace tiempo que no nos tocaba ver este tipo de delitos en la región metropolitana, sobre todo si lo pudiéramos mencionar en el sector oriente de nuestra capital. Fue un hecho que se registró en horas de esta tarde en la comuna de Ñuñoa, en un Líder Express ubicado ahí en la avenida Salvador, muy cerca de avenida Irarrázaval. Fueron alrededor de 20 personas que llegaron a este supermercado de ahí del sector oriente, irrumpieron en el ingreso principal de este local comercial, intimidaron a los guardias que se encontraban en el acceso a este local y no pudieron básicamente detenerlos, como vemos en las imágenes. Ellos ingresaron como Pedro por su casa prácticamente a los distintos pasillos y góndolas para robar distintos tipos de artículos. Sin embargo, una ronda policial que se encontraba realizando Carabineros en el perímetro cercano a ese lugar logró que pudieran ahuyentar de alguna forma a estos 20 antisociales. Sin embargo, lograron la detención de 5 de ellos. Hablamos de 4 mujeres, un hombre, todos mayores de edad y con amplio prontuario policial. Ellos domiciliados principalmente en las comunas de Puente Alto y La Pintana. Se logró recuperar alguna parte del botín de estos productos que ellos habían hurtado al interior de este supermercado ahí de la avenida Salvador, principalmente con el objetivo, lo que presume la policía, de comercializarlos de manera informal y en ferias libres. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros respecto a este delito. Ingresaron 20 individuos a rostro descubierto, intimidando a los guardias de seguridad, en la cual ingresaron para sustraer distintas especies del local comercial, logrando la detención de 5 individuos, en las cuales la totalidad con antecedentes policiales, no hubo lesionados ni disparos en el citado procedimiento. Y ahora nos vamos al sector norte de la región metropolitana, a la comuna de Colina y en específico al condominio Jardines de San Miguel. Ahí se vivió una situación bastante extrema, de mucha preocupación para la madre de una lactante de nada menos que 8 meses. La estaba bañando en la tina en el baño en el segundo piso de ese domicilio cuando la dejó por algún momento con una hija mayor pero muy pequeña también. Sin embargo, en ese minuto de descuido, solo eso bastó para que esta niña fuera encontrada sumergida al interior de la tina, ya sin respiración, totalmente inconsciente. Esta madre comenzó a gritar, los vecinos escucharon este auxilio que comenzó a pedir esta desesperada madre y afortunadamente una casa contigua vecina se encontraba nada menos que el cabo segundo Pablo Peralta, él perteneciente a la tenencia de carreteras de la comuna de Colina, su vecino nada menos. Él tenía algún tipo de preparación en la escuela de suboficiales de primeros auxilios, por lo tanto le brindó estas maniobras a esta pequeña de solo 8 meses, logrando reincorporarla de alguna forma. Así que también posteriormente iba a recibir la ayuda de vecinos y finalmente vía aérea esta menor fue trasladada hasta la clínica Las Condes, donde ya se está recuperando. Pasemos a escuchar lo que nos dijo el propio cabo segundo Pablo Peralta. La acosté en el sillón y le comencé a hacer la reanimación correspondiente, respiración boca a boca, fricción de los 2 dedos a la altura del tórax. Pasado unos 2 segundos más o menos, la bebé empezó a botar todo lo que era el agua, todo lo que el agua que había tragado seguramente. Bien, pues al menos se está recuperando esta menor ahí en la clínica Las Condes. Felipe, algunas de las informaciones que han ocurrido esta tarde acá en la región metropolitana. Gracias, Joaquín, que esté muy bien. Buenas noches. Y de la región metropolitana nos vamos al sur del país. Un túnel de 18 metros de largo bajo una casa y la calle detectaron vecinos en Concepción. Aparentemente es obra de delincuentes que intentaban ingresar a robar en la dirección de crédito prendario, la tía Rica. Lucía trabaja en un mini market ubicado en la calle Serrano. No pudo dormir bien el fin de semana.
El ruido, que venía no sabía de dónde, la molestaba. Golpeaban y conversaban. Hablaban, haciendo conversación y golpeaban. Nada más. Fue durante la semana que algunos accidentes dejaron al descubierto la caída de adoquines en la vereda. Al final se trataba de esto. Un túnel de 18 metros de largo que parte en el interior de un terreno arrendado, cruza bajo las casas, avanza a la vereda y bajo la calle, con una dirección clara. Las oficinas de la tía Rica, la Dirección de Crédito Prendario de ICREP. Pablo, que trabaja en una tienda vecina, fue el primero en entrar en el túnel y quien sacó estas fotografías. En ese momento pillé lo que es chuzo, un balde, cables de instalación eléctrica, empolleta, chuzo, pala, picota, combos, como 3 combos por lo menos. Incluso apoyó a los primeros detectives que bajaron a la construcción. Luego, y tras recibir la autorización del juzgado de garantía, forzaron el acceso a esta vivienda, desde donde se detectó que partía este túnel. Luego de revisar, encontraron una serie de herramientas, algunas de ellas de carácter semi-industrial, utilizadas por los delincuentes para esta construcción. La PDI quedó a cargo de esta investigación, que se lleva con la mayor reserva posible. Y polémica genera la construcción de un muro en medio de la playa Los Lilenes, esto en Concón. Aunque la municipalidad dice que no ha entregado los permisos para ejecutar estos trabajos, la Armada asegura que se trata de un recinto privado. Dividida en dos está quedando la tradicional playa Los Lilenes de Concón. Todo por este muro que se levanta en la arena, obra del nuevo dueño del terreno. Fueron los turistas quienes en redes sociales denunciaron la construcción. Recién ahí se enteró el municipio, la Armada y Bienes Nacionales que ya fiscalizó el lugar. La playa es muy chica, entonces imagínate, le están quitando el 50% al usuario. Nosotros somos usuarios en el invierno y ese es un lugar como muy cerradito y es bueno cuando venimos con niños, es muy acogedora. Efectivamente el muro es una construcción exógena que no existía, lo que nos obliga a nosotros a poder determinar en primer lugar si corresponde o no, y segundo, si está invadiendo un bien nacional de uso público. Polémico muro que generó discusión hasta en el Congreso. Parlamentarios de la zona oficiaron a las autoridades para que se esclarezca esta situación. Quieren saber si el muro está en un terreno de uso público. Según la Armada, encargada de las concesiones marítimas, estaría todo en regla porque no es parte de la playa. Para el municipio su construcción igual implica un riesgo. El sector en que se encuentra el predio particular, este corresponde a una inscripción de dominio antigua de la década de 1930 aproximadamente y tiene como deslindes el Océano Pacífico por el sector poniente, por lo tanto este predio particular colinda con la línea de alta marea. Nosotros, por ejemplo, en ese cierre no podemos pasar parte porque si él demuestra que está dentro de su territorio, no lo podemos hacer. Pero sin embargo, el tipo de construcción sí lo podemos fiscalizar y que tiene que demostrar que está dentro de los límites de su propiedad. Si no lo está, tiene que sacarlo. El municipio en horas de esta tarde confirmó la notificación para la paralización de las obras, mientras el dueño del paño, la sociedad Porto Alto, controlada por Abraham Zenerman, no quiso referirse a este tema por ahora. Aún no ingresan algún proyecto para estos terrenos, el que deberá ser aprobado por el Consejo Municipal, como lo establece la Ley Lorca en toda construcción que se levante en el borde costero. Los invito a continuación a un resumen informativo. En medianoche, la Fiscalía Nacional Económica anunció un sumario administrativo por la filtración de los antecedentes del documento de delación de CMPC. Una investigación administrativa fue lo que se generó al conocerse el caso de colusión de pañales para bebés que involucra a las empresas CMPC y Kimberly-Clark. A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional Económica informó que iniciará una indagatoria interna con el objetivo de despejar eventuales responsabilidades de funcionarios de la institución en este hecho. El DENRE adelantó para hoy, viernes, la entrega de resultados de los jóvenes que obtuvieron puntajes nacionales en la PSU. El plazo original para conocer estos puntajes era el sábado 24 de diciembre. Sin embargo, quienes hayan obtenido los más altos puntajes en el proceso PSU 2016 serán contactados a partir de las 15 horas. El desayuno con la presidenta Bachelet se realizará el lunes, mismo día en que se conocerá el resto de los puntajes y que comenzará el proceso de postulación a las universidades.
Se sigue complicando la situación procesal del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien partió hace ya más de un año a Estados Unidos. El fiscal Carlos Gajardo anunció que van a solicitar su formalización en ausencia por delitos tributarios y de apropiación indebida, lo que dará inicio al proceso de extradición. Aunque para que ello ocurra, Jadue debe conocer primero su sentencia en Estados Unidos, contemplada para el 16 de junio de 2017. El ministro del Interior visitó en Temuco al adolescente que fue herido por perdigones en Coyipulli en un incidente con un carabinero. El joven pudo ser desconectado del ventilador mecánico tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Luego de conversar con su familia, el ministro Fernández dijo que hay que esperar el resultado de la investigación del caso. El secretario de Estado llegó junto a los ministros de Economía y Desarrollo Social para participar de la comisión asesora y mesa de diálogo por la región. Por primera vez en 40 años, la ley reservada del cobre dejó de ser secreta. El texto fue publicado en el Diario Oficial. Hasta hoy, el texto estaba guardado en una caja fuerte en el Congreso, desde donde parlamentarios lo retiraron para hacerlo público. Una nueva ley terminó con el carácter secreto de la norma y además exigió se divulgue el texto completo, incluyendo el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Este histórico cambio ocurre luego que se conocieran delitos en torno al mal uso de los recursos de la ley reservada del cobre, extensamente indagados, investigados y hechos públicos en un reportaje de Informe Especial. El Tribunal de Puerto Aysén rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo realizada por la defensa del senador Patricio Walker. Esto por el caso que vincula aportes de pesqueras a la política. Las acusaciones se refieren a aporte que habría realizado la pesquera Frío Sur a Walker y que este habría derivado a la campaña de Iván Fuentes en las últimas elecciones parlamentarias. Aún no se tiene claridad sobre los correos que habrían desaparecido del email del senador relacionados con este caso. Esta sería una de las diligencias clave para aclarar lo sucedido. Disculpas públicas terminó pidiendo el ministro de Justicia tras protagonizar una nueva polémica. Esta vez fue una conversación en que utilizó una gráfica expresión acerca de la continuidad del director de Gendarmería. Perdónenme las damas aquí presentes, en una institución jerarquizada como la de usted, las bolas del director general están puestas las 24 horas del día en la mesa del ministro de Justicia. El ministro de Justicia ve cuándo las porta o cuándo las mantiene. Ni siquiera pidiendo permiso a las damas presentes se salvó de las críticas a su forma de expresarse. El ministro de Justicia suma una nueva polémica, esta vez por un video de una conversación con representantes de la Asociación de Gendarmes, quienes recibieron una poco protocolar respuesta de Jaime Campos frente a sus denuncias. A mí me parece una ordinariedad. Es como que nosotros digamos que sus testículos tienen que estar arriba del escritorio de la presidenta Bachelet para sacarlo. Creo que ya simplemente no dio el ancho y tiene que renunciar. Han sido dos polémicas en menos de una semana por las expresiones del ministro. El martes así describió el centro del Sename, donde falleció en abril la menor de 11 años, Lisette Villa. Tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo Hombre de Talca. Se encuentra en un punto delicado en que semana por medio tienen que enmendarle la plana. De hecho, quien enfrentó la situación frente a los micrófonos fue la vocera de gobierno. El ministro Campos me ha llamado por teléfono hace un momento atrás para hacer un reconocimiento de que esas declaraciones son totalmente, absolutamente inadecuadas. Más tarde, a través de un comunicado, el ministro señaló lo siguiente sobre sus declaraciones. Quiero disculparme públicamente porque aquellas fueron inapropiadas y sé que no contribuyen al espíritu de colaboración que necesitamos y debemos cultivar. No han sido sus únicas polémicas. A mediados de diciembre, el ministro defendió a título personal la idea de dar beneficios por razones humanitarias a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria. Este jueves, el diputado comunista Hugo Gutiérrez cuestionó la motivación del ministro para defender los beneficios carcelarios, revelando antecedentes de un proceso que vincularía al fallecido hermano de Jaime Campos, el teniente de la FACH Ángel Campos, con el asesinato de 4 personas y la tortura de otras 30. Él estaba en conocimiento de todas estas circunstancias. Él debió haber omitido pronunciamiento en pro de aquellos que, como su hermano, violaron derechos humanos. Campos asumió el 19 de octubre como ministro de Justicia.
Su primer impasse fue su participación en ZMC Abogados, donde uno de los socios representa a una empresa investigada por las fallas informáticas del registro civil y en el que hay directa injerencia del ministro de Justicia. Es una comunidad de techo. Él representa a la presidenta Bachelet y sin duda que yo creo que él debería ayudar y colaborar a que al gobierno le vaya mejor. Un estilo que lo llevó a ser diputado por 4 años y ministro de Agricultura Ricardo Lagos por otros 6, pero que no ha encontrado una buena recepción en sus 2 meses como ministro de Justicia. Las bolas del director general transportan las 24. Internacional. La policía australiana anunció que frustró un complot terrorista que planeaba varios atentados el día de Navidad en el centro de Melbourne. El operativo incluyó redadas que terminaron con 7 detenidos que planeaban atacar lugares emblemáticos de la capital como la Plaza de la Federación y la Catedral de San Pablo. Las autoridades dijeron que los detenidos querían realizar atentados con múltiples modalidades que incluían la utilización de explosivos. 4 nacieron en Australia y el 5º es un australiano nacido en Egipto. La policía cree que se radicalizaron solos, aunque inspirados por el Estado Islámico y su propaganda. Huellas dactilares del sospechoso del atentado de Berlín fueron halladas en el camión con el que atropelló a las víctimas. El gobierno alemán dijo que ello se suma a pruebas que indican que el tunecino Anis Amri sería el autor. La policía ya detuvo a 4 personas por tener contacto con él. Las detenciones se produjeron en Dortmund, donde habría residido el sospechoso por quien se ofrece una recompensa de 100.000 euros para capturarlo. Henry llegó a Alemania a mediados del año pasado y solicitó asilo, aunque se le negó. Habría compartido casa con un miembro de un colectivo encargado de reclutar combatientes yihadistas. Pese al frío, cientos de habitantes de Alepo salieron a la calle para celebrar que el régimen de Bashar al-Assad logró controlar toda esa ciudad, la segunda más importante de Siria. Las escenas de júbilo se multiplican en el oeste de Alepo, lugar que está bajo control del gobierno sirio desde 2012. En el este, en tanto, esta noche partieron los últimos vehículos con rebeldes y sus familias, que fueron evacuados tras resistir los bombardeos aéreos y terrestres. Este jueves el régimen de al-Assad anunció la reconquista de Alepo, su mayor victoria contra los rebeldes desde el inicio de la guerra en 2011. Así controla las 5 principales ciudades del país. Un incendio arrasó con más de 140 viviendas al noroeste de Japón. Según los socorristas, no hay víctimas mortales. Por razones que se investigan, el fuego se originó en un restaurante y se propagó rápidamente a las casas contiguas con la fuerza del viento. Tras caer la noche, las llamas en varios puntos del barrio continuaban ardiendo. 155 soldados llegaron a la zona para socorrer a los más de 740 residentes que tuvieron que evacuar rápidamente. Y en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, la empresa constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en 12 países a cambio de contratos. Se estima que pagaron unos 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en países como Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Perú o Venezuela. Como una forma de compensar los actos por lo que se le está investigando, la empresa deberá pagar multas de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza. El servicio electoral en el marco de la investigación por delitos tributarios vinculados con el financiamiento irregular de la política. Se van a cumplir 2 años desde que detonó el caso Sokimich, causa a la que se investiga el presunto financiamiento irregular de la política. Varias son las diligencias. Esta solicitud confirma oficialmente que el fiscal Pablo Gómez investiga la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El 15 de septiembre de este año, el fiscal Pablo Gómez remitió al Servicio Electoral este documento. Es un oficio que se mantuvo en reserva durante al menos 3 meses. En este se solicita que se envíe al Ministerio Público la información respecto a los gastos electorales de su excelencia, la presidenta Michelle Bachelet Jeria, durante el periodo eleccionario del año 2013. En el documento se pide el detalle de gastos electorales rendidos o ingresados o aportes recibidos. Se solicita también una copia de la o las rendiciones de cuenta de gasto electoral en dicho proceso. En el punto 3 del oficio dirigido a la directora subrogante del CERVEL, Elizabeth Cabrera, se requiere copia de la o las resoluciones del servicio mediante el cual se aprobaron dichas cuentas. Por supuesto que
toda la información está transparente, está debidamente entregada al servicio correspondiente, por lo tanto cualquier juicio respecto a aquello lo tienen que dar las instancias que corresponden. Desde el CERVEL confirmaron que en octubre pasado se respondió a la solicitud del fiscal por medio de un oficio reservado. Los querellantes sostienen que había antecedentes suficientes para realizar esta petición con anterioridad. Creo que la solicitud se podría haber hecho antes, pero me parece que va bien encaminado en cuanto a que es la misma que se ha realizado respecto de otros involucrados para sus campañas electorales en la misma causa. Todos los antecedentes que el mismo fiscal ha recogido apuntan a que parte de los fondos de la pre-campaña, donde está el exministro del Interior, el señor Martelli y todo ese círculo, no eran para hacer asesoría, sino que eran precisamente para financiar la campaña. El pueblo sabe muy bien quién es ella y que la justicia haga su tarea. En otra causa también vinculada al financiamiento irregular de la política, Giorgio Martelli declaró en noviembre pasado. En esa comparecencia vinculó pagos de Ripley a la campaña de Bachelet cuando se le preguntó por los 50 millones que la empresa pagó a Credo, proveedora precisamente de la campaña de la mandataria. Cuando yo era chico, éramos... Canal 24 Horas.